Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del videopodcast El Cerebro Optimista. Hoy vamos a hablar de un concepto que es fundamental y es pasar a la acción. Nos podemos pasar mucho tiempo planificando todo, preparándonos para el cambio que vamos a hacer, analizando, haciendo planes estratégicos, pero la clave al final es ese punto en el que dices, y ahora lo hago, y ahora lo ejecuto, ¿no? Tenemos una palabra con la que tenemos que lidiar muchas veces, que es procrastinar, que es dejar una tarea para otro momento que tienes que hacer, ¿no? Y eso puede ser horas, días, semanas, meses o para la siguiente vida. Y romper con ese punto de ir dejando algo importante para otro momento es crucial. Y vamos a hablar de ello con una persona que está muy acostumbrada a activarse, a accionar las cosas. Y es Cristina del Valle. Cristina es cantante y compositora, fue miembro del dúo Amistades Peligrosas y es fundadora y presidenta de la plataforma Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Cristina participa de forma activa desde 1978 en grupos de acción social, ONGs, en favor de derechos humanos, contra la violencia de género y contra todo tipo de violencia, de maltrato animal. Y Cristina además ha recibido multitud de premios de distintas organizaciones con respecto a su acción y a sus actividades en defensa de las mujeres y de todas las causas que ella defiende. Bueno, Cristina del Valle, muchísimas gracias por participar en este podcast del Cerebro Optimista. Muchísimas gracias, Michael, por haberme invitado. Un placer y un honor para mí. Bueno, Cristina, hay tantas cosas para hablar contigo que no sé de verdad por dónde empezar. Pero lo primero que quería hablar, y bueno, sabes que es un podcast sobre el cerebro optimista, sobre el optimismo. Lo primero que quería decirte es qué importancia crees tú que tiene para ti el pensamiento optimista en tu vida. Bueno, yo creo que es la clave, ¿no?, de todo. ¿Cómo es posible programar? Porque el cerebro al final es una máquina perfecta, es casi una computadora. ¿Cómo podemos controlar nuestra mente y programarla realmente con estrategias que aprendamos de nosotros mismos a ponerla siempre en positivo, ¿no? Creo que es vital. Hace poco mi querida amiga Lidia Cacho, que estaba en Brasil, me decía, Cris, estoy empapándome de la felicidad, de la energía de la gente. Dice, claro, ustedes en el primer mundo, dice, están todo el día quejándose de todo, siempre con problemas, convertimos nuestros problemas en grandes cuestiones cuando aprendes a relativizar y a tener una visión amplia y como el águila, como digo yo, de las realidades te das cuenta que, ella decía, se están quejando de los privilegios con los que viven, ¿no? Y es verdad Totalmente. que viajar y vivir también te permite, en mi profesión, tener una visión de todo, claro, que te permite tener un análisis, ¿no? También porque cada uno mira su realidad, lógicamente, desde su realidad. Pero lo que yo creo que es importante, el mensaje a la gente, es que nuestra mente la podemos volver a nuestro favor con estrategias de aprendizaje personal, con experiencias vitales, y llegar a manejar, eso es posible, y llegar a vivir con problemas, con conflictos, incluso con enfermedades, de una manera sana, también es posible. Totalmente. Y además, es verdad que cuando hablamos de la realidad que tenemos, ¿no? Muchas veces es muy interpretable y depende con qué ojos miremos esa realidad, ¿verdad? Se convierte de repente en otra distinta, ¿no? Que las Claro. cosas que nos ocurren a veces en el día a día, pues son cosas que si cambiamos un poco el foco y las empezamos a ver, por ejemplo, como oportunidades o como una oportunidad para crecer o así, o de esa manera, de repente es otra realidad distinta. Y vivir, o sea, la gente, yo ahora que estoy haciendo gira por toda América Latina, ¿no? Y amo Latinoamérica, ha sido mi cuna musical, te das cuenta de cómo la gente, o sea, el aprendizaje increíble de vivir, levantarte por las mañanas. Yo estuve en Cuba hace muy poco, me decía, nosotros no podemos tomarnos a lo mejor esto o lo otro o tal, o levantarnos, ir a desayunar a un bar, tomarnos un café, pero salimos a la calle y estamos disfrutando y la música está viva en las calles y la gente sobrevive emocionalmente porque le pone el foco a otros valores, ¿no? A lo que significa la vida. Nosotros vivimos en un modelo neoliberal donde solo es valioso lo que es intercambiable por moneda, ¿no? Y donde las personas solo somos valiosas si funcionamos para un sistema. Y hasta que no rompamos todo eso que nos provoca tanta infelicidad, al final trabajamos para un modelo y defendemos un modelo que nos hace infelices, que nos instrumentaliza
como objetos que no nos permite la vida. Y la vida es eso, levantarte por las mañanas, conversar con tu vecino, con tu vecina, relacionarte con tu gente, escuchar música, leer, ver una película, compartir. Hay cosas que llenan mucho más. Y la música, por ejemplo, es un elemento fundamental, ¿no? Totalmente. Y además, fíjate, a mí me gusta mucho decir que todas las mañanas, y es que es verdad, ocurre de repente un pequeño milagro y volvemos a nacer, ¿no? Es como que de Totalmente. repente dices, ¿y hoy cómo puedo yo enfocar el día? ¿No? Yo, desde luego, en mi despertador tengo puesto, tú creas el día de hoy, ¿no? El día de hoy que acaba de empezar y que dices, pues resulta que he sobrevivido y estoy, no, o sea, no quiero ser dramático, ¿no? Esto de que he sobrevivido, pero en el fondo Es es así, así. Y es dices, así. ¿qué voy a hacer con el día de hoy? Que de repente tengo este regalo, estoy aquí, como muy bien dices, voy a mirar a la gente, voy a mirar, voy a centrarme en algo positivo, voy a centrarme en ayudar, en hacer el bien, en estar bien, en generar, no sé, positivismo y buen rollo, vamos a decirlo así, entre todo lo que me rodea, o voy a mirar que uno no me ha saludado, el otro no sé qué, ojo, qué problemas tengo. Es que tenemos esa elección, ¿verdad? Hay una técnica además muy buena que se usa mucho en psicología y es coger y llenarte, ponerte papelitos en tu cocina, en tu nevera, en tu despacho, en tu habitación, poniendo, o sea, ser feliz, prioridad. Sí. El éxito, cuando alguien sueña, y más en nuestras profesiones, quiero el éxito, quiero conseguir el reconocimiento, quiero tal, te das cuenta que el éxito es precisamente disfrutar de lo que haces. Y disfrutar de lo que haces significa saborear cada minuto, cada segundo, cada momento. Y yo creo que a veces es fundamental a la mente recordárselo, ¿no? Y la educas al final, y si la estás todo el día poniendo señales positivas de tengo que disfrutar, tengo que cuidar a mi gente, tengo que llamar a mi familia, tengo que hablar con mis amigos, tengo que cuidar el entorno, tengo que cuidar a los seres con los que vivo, sean todos los seres sintientes, ¿no? Quienes tenemos familia animal, nuestros perros, nuestros animales. Entonces, yo creo que si tú educas al cerebro en reiterarle un mensaje, al final lo graba y al final tu mente se coloca en positivo. Y además, lo bueno que tiene es que nos estamos como educando, entrenando a nosotros mismos y cuando pasa eso, luego el cerebro que se comporta de manera automática casi continuamente, ya lo hemos entrenado, ¿no? Es como decir, ahora ya se comporta así porque de tanta repetición dice, o sea, que esta es la manera que se vive así, ¿no? Se vive así, pues venga, me adapto y como estoy entrenado para gastar poco, pues voy a, como bien dices, a pensar en los demás, a ser feliz, a hacerse un esfuerzo por ver la vida en positivo. Sí. Quería preguntarte, Cristina, a ver si me puedes contar alguna experiencia que hayas tenido en la vida en la cual pues no hayan venido bien dadas y hayas tenido que ver la vida de forma optimista, que hacer, o sea, que luchar para ver la vida de forma optimista y así seguir adelante. Mira, yo creo que transformar el dolor y sanar el dolor de las experiencias vividas pasa precisamente por luchar por sanar el dolor de otras personas. Yo fui víctima y lo hice público desde hace muchísimo tiempo, no por morbo, sino porque es fundamental que quienes tenemos voz y tenemos un reconocimiento público y tenemos acceso a los medios, tenemos que poner voz a quienes no lo tienen, ¿no? Y eso significa también sensibilizar a la sociedad y hablar de una realidad tan terrible como es la violencia contra las mujeres. Yo lo hice público hace muchísimos años, estando ya en amistades, que había sido víctima de violencia en mi hogar. Y también es muy importante en los referentes cómo canalizas todo eso y quién tienes al lado. Mi mamá es una mujer poderosa, con una fortaleza mental increíble, y ella revirtió toda esta situación precisamente en enfrentarse a una sociedad absolutamente machista en un momento social hace casi 50 años, donde la realidad de las mujeres víctimas de violencia era una realidad de prácticamente que eran ellas las delincuentes. Mi mamá salió huyendo de su hogar para salvar su vida y la de sus hijas. Una mañana con lo opuesto salimos, ella y 4 niñas, y la policía nos buscaba por abandono de hogar, cuando ella lo hacía para salvar nuestras vidas, y todavía eras una delincuente, ¿no? Nosotros estuvimos encerradas durante 5 meses en un lugar donde no podíamos ver ni la luz, y luego en un tránsito por diferentes lugares para huir, ¿no? Cuando el sistema y las instituciones no solo no protegían a las mujeres, sino que las estigmatizaban. Todo ese dolor y toda esa vivencia del maltrato condiciona el resto de tu vida. Hay muchos niños y niñas
que tienen conductas que a veces tú no tienes herramientas cuando eres un niño o una niña para manejar ni para poder sobrellevar algo tan duro como es que tus progenitores, quien te tiene que cuidar, querer, el espacio de protección que es un hogar se convierte en el lugar más peligroso de tu vida y quien te quiere y te tiene que cuidar es el ser más terrorífico al que más miedo tienes. Esa rotura de esquemas cuando tú eres un niño conforma también una forma de entender la vida y conductas que tienen que ver muchas veces los conflictos cuando se hablan en los colegios de niños antisociales, de niños violentos, tal. Hay que trabajar dentro del sistema educativo qué ocurre detrás de un comportamiento de un niño o una niña que está mandando señales claras de una situación traumática o violenta, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una mamá que todo eso para mí fue un referente y yo aprendí de ella a revertir y a sanar ese dolor de lo vivido a través del compromiso y el trabajo con otras mujeres, de que mi trabajo, mi música, mis canciones sirviesen también como mensajes para poder recomponer y reconstruir la vida de otras mujeres, ¿no? Y poner voz a otras mujeres, denunciar, presionar institucionalmente y políticamente a través de una organización que creé, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, el crear precisamente estructuras de denuncia, de sensibilización y de transformación y bueno, pues canalizarlo a través de esas vías, obviamente es una forma de sanar. Vamos, y además, fíjate lo que estabas contando, que la verdad es que es una experiencia a la cual hay que agradecerte, porque además de que lo estás mostrando, ¿no? No solamente estás mostrando que es una realidad, sino que además que existen formas de salir adelante y llevar una vida luego feliz, ¿no? Y que a veces ocurren cosas de este estilo en la vida y que no se puede dejar a nadie atrás, ¿no? Que ante esta situación hay que levantar la voz, levantarla altísima y apoyar y todos poner de nuestra parte para salir adelante. Y además, fíjate, hay un paper científico que a mí me encanta porque muchas veces cuando las personas no saben qué hacer y llevan una vida, te dices, es que tengo una vida aburrida, tediosa, siempre les digo, pues ayuda. Porque hay un paper el que comentaba que es maravilloso, que dice, cuando tú ayudas a alguien, se producen 3 niveles de ayuda, 3 niveles de felicidad. La de la persona que recibe la ayuda, ese es el más bajo de todos. Porque luego el siguiente nivel es el de la persona que está viendo cómo tú ayudas a otra persona. Y el de más arriba de todo es el ayudador, digámoslo así, el que ayuda, ¿no? Y hay o sea, cuando tú ayudas a alguien, estás generando en 3 vías ese tipo vamos a decirlo, de felicidad o de recomposición, ¿no? Y vamos, y en este caso, de verdad que es maravilloso lo que estás haciendo. Yo con eso tengo matices, ¿no? Y me gusta mucho analizar y más contigo ahora. Yo tengo matices. La ayuda es fundamental, pero también para ayudar uno tiene que estar sano. Porque a veces cuando tú lo haces desde un conflicto personal, al final no estás ayudando, ¿no? Sino que estás generando, a veces, yo lo decía, lo reflexionaba mucho con Lidia Cacho, o sea, no podemos trabajar, quienes trabajamos en la lucha contra la violencia a las mujeres, tener comportamientos agresivos con las mujeres, ¿no? Presionar a las mujeres para decir, rompe con esto, o vete de tu casa, o por qué soportas esto otro y tal. Es decir, para ayudar también, o para compartir. A mí la palabra ayuda a veces es como si romantizáramos. A mí no me gusta romantizar ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la injusticia. Me gusta ponerles nombres y apellidos, ¿no? Porque a veces los romantizamos y de pronto parece que bueno. Entonces yo creo que la ayuda tiene que ser entendida como compartir. Es decir, yo comparto no porque me necesito, porque estoy vacío, porque tengo un problema, sino que yo comparto desde la consideración del otro como un igual o la otra como un igual, desde la empatía, que es fundamental, y desde mi salud también mental, y desde que si yo no me quiero a mí mismo, si yo no me cuido, no puedo utilizar a los demás para sanar mis heridas o que la ayuda se convierta en algo interesado que yo rentabilizo porque me viene bien a mí, pero al final no estoy cuidando a la otra persona sobre la que estoy descargando un conflicto y no sé las herramientas que tiene esa persona, si ese conflicto que estoy transmitiendo le va a hacer un daño o no. Entonces, es importante también la madurez emocional y el trabajarnos a nosotros mismos siempre primero, desde la reflexión y desde el interior, para poder trabajar con los demás. Y además, fíjate en la línea de lo que dices, que me parece muy interesante, muchas veces uno de los errores que cometemos es a veces dar consejos a otras personas desde nuestra propia forma de ser y desde nuestro cerebro, y lo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Digamos,
que cada uno tenemos una serie de experiencias en la vida y una serie de creencias, de hábitos, de valores, y a veces proyectamos eso en otra persona que lo que podemos estar haciendo en ese sentido, diciendo nuestra versión o yo haría esto, es meterle, que se meta en un lío mayor todavía, quizás, ¿no? Claro, por eso la empatía, cuando trabajas, en mi caso, en movimientos civiles, hemos recorrido muchos lugares del mundo, ¿no? Con la plataforma. Y cuando te encuentras con otras realidades, con otras culturas, con otras formas de entender el mundo, yo creo que aprendes mucho a... Hay una palabra muy bonita que usan las feministas italianas que se llama afidamento, es a buscar las afinidades. Es decir, cuando trabajamos en los movimientos sociales o en las relaciones humanas, tienes que buscar aquellas cuestiones que no son afines, pero no la igualdad en el sentido de que tú no puedes pensar igual que yo, ni yo igual que tú, porque cada uno tenemos historias vitales, lo que llamamos mochilas, ¿no? Que nos han Sí. construido y que han construido nuestra forma de estar en el mundo y de entender. Y estamos, y claro, mi forma de, mis experiencias vitales y lo que yo soy, lo tengo incrustado en la memoria de mi cerebro y de mi corazón y de mi ADN. Entonces, eso, entender que el otro es un ser igual a mí, desde la diferencia, yo creo que es fundamental, ¿no? Cultura de paz significa eso, ver al otro y a la otra como un igual a mí, portador de derechos desde la diferencia. Y cuando nosotros hemos trabajado en países en conflicto, bajo guerra, ocupación, y de pronto tú vas como occidental, de pronto a otro país, a otra cultura, para decir, bueno, es que las prioridades de la lucha de las mujeres tienen que ser estas, te das cuenta que tu realidad es la tuya, nada más. Puedes ir a colonizar la vida de la gente, que Occidente tiene un modelo cultural, pero es que no es el modelo ideal sobre el que tenemos que analizar el mundo. Y a veces nos posicionamos en analizar el mundo y a otras personas y a otras culturas desde el mío como si fuera el verdadero, el único y el parámetro desde el cual yo tengo que medir a los demás, porque doy por válido el mío. Entonces yo creo que el conocimiento, la experiencia, la madurez y el viajar te permite también aprender a cuestionarte, ¿no? Cuestionarte y relativizar también las creencias y las formas de pensar. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cada vez que cuando entramos en contacto con personas que piensan distinto de nosotros o diferentes o en mundos distintos, digámoslo así, el aprendizaje que se tiene es como 5 másters. Es como, y además es un aprendizaje que no solo es intelectual, sino que es emocional, es vital, es humano, es algo maravilloso. Yo quería hablar contigo, Cristina, solemos tocar un tema en cada uno de los podcasts y el día de hoy yo quería hablar contigo de un aspecto que a mí me parece importantísimo en esta pelea, lucha que tenemos, ¿no? Todos los días, lo que hablábamos antes, pues por dar nuestra mejor versión, por ser lo mejor de nosotros, para ser más felices nosotros y hacer más felices a los demás, ¿no? Y es el concepto de pasar a la acción. Yo sé de sobra que estoy convencido que a personas como tú hasta te costará, ¿no? Explicar por qué tú pasas a la acción quizás con tanta facilidad, ¿no? Porque eres una persona que has hecho y haces tantísimas cosas, ¿no? Que piensas que una idea o que un derecho, un deber o algo es justo defenderlo y te pones a ello, te da igual, ¿no? Lo que ocurra después o lo que piense cualquiera y ahí pasas directamente a la acción y te pones, ¿no? Te pones ya a funcionar. Y yo, es una cualidad que admiro mucho y que yo sé que hay muchas personas que igual les ocurre la famosa palabra de procrastinar, ¿no? De dejar para luego lo que podíamos estar haciendo ahora de esto y hay tareas que vamos procrastinando días, meses, años. Y yo quería decirte, ¿qué rasgo de tu personalidad crees que te ayuda a ser así como eres en ese sentido, ¿no? A ponerte directamente a hacer las cosas cuando consideras que son así. La valentía, la resiliencia, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo lo enfocas para decir, venga, me pongo a por ello? Yo creo que se dispara el referente precisamente de lo que haría mi mamá, mi madre en esta situación, ¿no? Entonces, o sea, se activa quizá una memoria, esa memoria selectiva de quedarte con lo importante, ¿no? Entonces, a mí la palabra, me educaron aferrando mucho, mi mamá, la palabra justicia, ¿no? Y entonces ella fue una luchadora y es una luchadora por la justicia y jamás escatimó en enfrentarse a nada ni a nadie, ¿no? Y yo creo que ese modelo educativo que se queda grabado en ti es un poco el referente, ¿no? Es decir, la injusticia para mí es algo, o sea, a veces no lo controlo ni siquiera, o sea, se me dispara solo, es decir, me provoca una rabia y una ira que tengo que controlar, pero soy muy visceral, tengo muchísimo carácter
y ese es un trabajo personal que tengo que hacer muchas veces conmigo, pero cuando hay una situación de injusticia yo me disparo a límites extremos, vamos, es que me enfrento a lo que sea y sin medir. Y eso he tratado de trabajármelo mucho, ¿no? Pero al final con la madurez, fíjate, uno dice, pues ¿por qué? ¿Por qué me voy a tener que cortar? Y me enfrento, es verdad que el coste hay que estar preparado y tener fortaleza mental, porque el coste mental es difícil. Es decir, no todos tenemos la misma construcción mental, no todas las experiencias vitales que hemos vivido nos han construido de la misma manera. Entonces, a veces exigimos a los demás que se posicionen, no, ¿por qué la gente no hace esto? ¿Por qué la gente no se mueve? Yo he aprendido a decir, yo hago lo que yo considero que tengo que hacer, pero no puedo exigirle a los demás. Es decir, yo tengo que trabajar, y sobre todo cuando trabajas en equipo o cuando ejerces un liderazgo o presides una organización, a la gente tienes que, lo que se llama el sueldo moral, ¿no? Es hacer a la gente sentir que está reforzada, que lo que hace tiene un valor, o sea, que tú puedes ser la que convoques a los medios, muevas a esto, llames a los otros, hagas lo otro, pero hay otro trabajo muy valioso, ¿no? Que es el trabajo invisible de la gente que trabaja por detrás, sin llamar tanto la atención, generando otras redes o simplemente con el amor, con los afectos. Entonces yo creo que se trata de sumar lo que cada uno podemos aportar y poner en valor y sumar. A mí me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho trabajar de una manera muy práctica, muy rápida. Me rodeo siempre de equipos de gente, de mujeres mayoritariamente siempre, que no necesitamos establecer normas ni ponernos a veces horarios, ¿no? Quizá por la peculiaridad de nuestra profesión. Yo trabajo muy cómoda con las mujeres y lo hacemos de una manera, de pronto una lanza la idea y dependiendo del carácter, pero nadie se pone en valor de decir, no, yo he conseguido esto, he conseguido lo otro. Para mí el trabajo en equipo es vital. El resultado de un buen trabajo es el resultado de un buen equipo. Y tener un buen equipo significa tener la capacidad de hacer que la gente se sienta que forma parte de algo en la que está reconocida, en la que es valiosa y en la que y donde encuentra también el refuerzo en los momentos difíciles. Claro que además igual una persona en algún momento determinado, pues yo tengo un amigo que siempre dice que en tu punto fuerte está tu punto débil, ¿no? Y puede ocurrir que haya personas que sean pues quizás más compasivas o más, yo qué sé, que meditan, más meditativas, ¿no? A la hora de hacer, pues de pasar a la acción y siempre todo es complementario, ¿no? Igual hay una persona que es más arre, otra persona que es más so, pero Nos que ponen, siempre aportan. yo soy muy vehemente, o sea, yo veo una injusticia y vamos, desde que era niña, o sea, voy a muerte, pero a muerte, o sea, literal. Y muchas veces el entorno te ayuda a decir, cuidado Cristina con esto, cuidado, en muchos ámbitos. Ahora, también es verdad que el miedo es algo que yo he desterrado de mi vida, ¿no? Es verdad que la experiencia de la violencia de género o la violencia en tu hogar provoca una cosa que se llama en psicología el miedo al miedo, ¿no? Patologías de miedo. Yo desde que cuando era niña tenía terror infantil, bueno, pues todo el cuadro típico de los niños y niñas que vivimos esta experiencia brutal, traumática, ¿no? Y es el miedo constante, ¿no? Cuando se rompe todo tu esquema. Y yo he tenido que combatir muchísimos miedos tremendos, ¿no? Porque además están muy asociados, muy relacionados las fobias, todo tipo de... Yo dormía siempre con la luz. Hasta hace muy pocos años he logrado dormir con la luz apagada, tenía miedo a volar, tenía miedo a un montón de cosas. Luego hacía cosas que dices, bueno, que otra gente no se atreve, pero sí el miedo al miedo es algo que hay que romper, porque vivimos muy condicionados por eso, ¿no? Y más las experiencias traumáticas se amplifican con eso. Entonces, romper el miedo es fundamental. Y también ser consciente, ¿no? La vehemencia es muy importante para impulsar, pero luego esa vehemencia hay que racionalizarla para que ese trabajo tenga un sentido. Si tú te lanzas al final a la hoguera, pues te quemas, ¿no? Entonces hay que hacerlo con estrategia y uno aprende con los años y con la experiencia y el aprendizaje a medir los pasos, los tiempos. Es fundamental saber medir los tiempos, eso es una ciencia, ¿no? Lo mismo que la ternura, la empatía, los afectos, ¿no? Algo tan defenestrado en una sociedad violenta, absolutamente crispada como la nuestra, parece que el lenguaje amoroso y el lenguaje de paz es algo como... Entonces hay que trabajar muchísimo precisamente en esos ámbitos, ¿no? Sí, canalizar, ¿no? La energía, como bien dices, hacia donde sea más productiva, ¿no? Quizás en ese punto.
Pues me encanta que hayas sacado ese tema porque además yo quería preguntarte la siguiente pregunta por el miedo. Curiosamente, que parece que no tiene tanta relación con esto, pero yo creo que en el fondo sí que tiene mucha. Y te quería preguntar, porque yo en el libro una de las cosas de las que hablo es del tema de desconectar de los medios muchas veces, ¿no? Y sobre todo de los medios que yo considero al menos que muchas veces nos están lanzando un mensaje continuo de miedo, ¿no? Esto no es cuestión de decir todos son iguales y todo es malísimo y demás, pero sí que muchas veces se ve que a veces nos tienen aterrorizados, ¿no? Juan. Pasa cualquier cosa y alrededor tuyo ya puedes estar con mucho cuidado porque tú eres el próximo, ¿no? Y siempre tenemos que estar así en esa situación. Yo te quería decir, si tú crees que como sociedad vivimos atemorizados pues por ese tipo, o sea, por unos miedos como a morir en cada momento, ¿no? Ese miedo al miedo del que hablas, que a veces puedes decir, joder, pues si me ocurre a mí, pues casi, mira, casi no puede ser tan malo que me ocurra como todo el miedo que estoy teniendo para ver si me ocurre. ¿Qué opinas tú? Mira, has dado la clave. El miedo es una estrategia, absolutamente es la mejor de las estrategias precisamente para el recorte de libertades. Por ejemplo, y todos lo sabemos, a partir del 11S, o sea, fue todo o sea, todo lo que ocurre, los conflictos armados no son gratuitos. Lo que ocurre en el mundo no es gratuito, ¿no? Y estas cosas que la gente dice, ¡buah, no, es que estamos ahí en las conspiraciones y tal! En muchos casos son reales. Es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? En Palestina, o sea, el nuevo orden mundial, lo que ocurrió con Irak. Es decir, todo eso luego vino seguido precisamente de un crecimiento de trabajar el miedo como un elemento fundamental para manejar a las sociedades, para manejar a las personas, para tenerlos constantemente amenazados y que muchas veces no te muevas, ¿no? Miedo a perder el trabajo si digo lo que pienso, miedo, en mi caso, ¿no? Miedo a pronunciarme o a posicionarme ante una situación porque me van a echar del trabajo. Yo cuando fui a Irak, cuando fuimos a Irak, 80 artistas, unos días antes del ataque criminal contra todo un pueblo inocente, nos estábamos enfrentando a un gobierno que se había posicionado en contra de toda su ciudadanía, ¿no? En un hecho indigno que no tiene nombre, ¿no? Y que luego vimos. Entonces, que era una gran mentira fabricada para intereses. Y entre esos intereses estaba el crear el miedo. Es decir, muchos de los artistas que fuimos, cuando regresamos a nuestro país, nos echaron de nuestros trabajos. Trabajábamos en medios de comunicación o teníamos conciertos. Fue una caza de brujas tremenda, como está pasando ahora con la gente que se está posicionando con la cuestión palestina. Y estas son realidades que la gente a veces desconoce, ¿no? Y en otro caso es el miedo, en mi caso, en la parte más de papel público, ¿no? Es decir, no digas esto, no hables de lo otro, no digas esto en las canciones, no contas. O sea, yo tengo presiones de esas diarias. O sea, en mi entorno, en mi ámbito, en todo. Y obviamente eso es un desgaste brutal, ¿no? Y hay que romper el miedo. El miedo nos hace esclavos de nosotros mismos. Y el perder el miedo nos hace libres. Y luego está el miedo personal, el miedo interno, el miedo a ser nosotros mismos, el miedo a fallar a la gente, el miedo también real, las fobias son miedos, el miedo a perder la vida, el miedo a perder a tu gente, a tu familia. Y luego otro miedo terrible que se comercializa continuamente en los medios es que además rentabilizan las empresas, por ejemplo, de seguridad, el miedo a que te roben en tu casa, el miedo a que te asalten, el miedo a que te... Es decir, el poner constantemente en los medios de comunicación, que es que debería de ser delictivo, constantemente, y ahí están los índices de audiencia que están perdiendo la mayoría de los medios, la gente no enchufa una televisión y dices, no quiero ver esto, porque te están poniendo como una realidad constante y real, hechos aislados. Y la gente entra en pánico. Y además para rentabilizarlo económicamente, porque cuando te meten el miedo en el cuerpo de que continuamente se están provocando robos, continuamente hay asaltos, continuamente tal, las empresas de seguridad se forran. Y lo perverso es que esas empresas de seguridad pagan muchas veces la publicidad de los medios de comunicación. O sea, al final, dime quién paga la tinta y te diré lo que me cuentan, ¿no? Claro, decir estas cosas es muy heavy, pero es una realidad. Entonces, la gente vive con miedo a hablar con el vecino, con miedo a no saber, querer saber nada de qué ocurre en la puerta de al lado de tu casa. O sea, y eso no es casual, eso es una estrategia social y política que tiene que ver con el modelo social en el que vivimos. Es eso, el egoísmo, el absoluto neoliberalismo y capitalismo cruel
y depredador que nos machaca en este modelo de que los demás no importan, el otro como es diferente es peor, es un inculto, viene a agredirnos, viene a quitarnos el trabajo, este imaginario terrible con discursos que tenemos en nuestras propias instituciones, ¿no? O en los medios de comunicación. Entonces, romper ese miedo es tremendo, es una barrera tremenda y solo se hace desde el trabajo personal, ¿no? Con uno mismo, desde la libertad. O sea, la libertad tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con enfrentarnos a nosotros mismos, romper nuestros miedos. ¿Y el miedo cómo se rompe? Las terapias de las fobias y de los miedos, se habla de la afrontación. O sea, cuando tú tienes una agorafobia, ¿no? El miedo a salir a la calle, miedo a que me pase algo, la claustrofobia, miedo a estar en un sitio cerrado y que me pueda dar... Todo eso, ¿cómo se rompe? ¿Cuál es la terapia de un psiquiatra, de un psicólogo? Afrontarlo. ¿Cómo? Educando al cerebro a que cada vez que tú haces esa acción no te pasa nada. Porque en las fobias uno cree que se va a morir. Tú dices, salgo a la calle, me va a dar un ataque de ansiedad, me voy a quedar sin respiración, el corazón empieza a latir. Entonces tienes que pasar todo eso para decir, no me pasa nada, no me pasa nada, es mi cerebro que está mandando una señal equivocada. Tienes que reeducar a tu cerebro a través de la afrontación a romper el miedo. Entonces, como sociedades tenemos que romper el miedo individual y social. Y eso significa cuestionar los medios de comunicación, cuestionar las noticias, elegir lo que vemos, ser muy selectivos en la información y construir nuestro propio ideario. Estoy totalmente de acuerdo en que, además, si nos dejamos llevar a veces por, como muy bien has dicho, esas noticias que a veces son puntuales, que ocurren cosas y las generalizamos para todo, yo sí que veo que acabamos aterrorizados, con mucho miedo y las personas acaban bloqueadas, ¿verdad? Que no se atreven ya a hacer nada por si acaso les pasa cualquier desgracia y acaban bloqueados. Es que acabamos eh, prácticamente con miedo a equivocarnos, ¿no? Miedo a desatar algo que acabe sufriendo y demás. Y también creo pues que tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Como mirar mucho qué es lo que nos está diciendo alguien y por qué y cómo y de qué manera, porque además a día de hoy vivimos en una sociedad en la que hay comunicaciones por todas las vías, por todos los canales, de todas las formas, y creo, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que hacer un esfuerzo por delimitar si los mensajes que me están llegando, si me hacen daño o no, ¿no? Porque yo de verdad que a veces sí que veo que hay momentos que digo, esto me está haciendo daño. Escuchar todo esto me daña mi visión del mundo, de la vida, de la gente, de las personas, de los que no piensan como yo, ¿no? Que es muy importante al final escuchar a todos los que no piensan como tú, o sea, a los que piensan como tú y a los que no, ¿no? Para de manera civilizada decir, oye, pues hay distintos puntos de vista, nos podemos acercar, más que este punto de decir, fuera, que tú eres... Mira, Es difícil. cuando hablamos de activismo, siempre lo vemos como alguien que está en una organización civil, tiene un papel público y hace acciones muy visibles, ¿no? Pero hay un activismo personal que es el que transforma la vida del mundo y es el que hacemos las personas cuando elegimos y decidimos, ¿no? Si toda la gente cogiera y no consumiera determinados medios de comunicación y ese medio de comunicación no tiene visibilización, no tiene target, no tiene gente, obviamente estás ejerciendo un poder ciudadano. O sea, la ciudadanía, el problema de la ciudadanía es que nos miramos como si fuésemos seres no portadores de derechos. Entonces asumimos determinadas cuestiones como que, bueno, esto es lo normal, ¿no? Que me roben, la corrupción, que me estén masacrando constantemente, contar que me llamen al teléfono 80 empresas teniendo mi número personal o teniendo acceso a mí, algo que es un delito. Entonces, si nosotros como sociedad, cada uno de nosotros, no sentimos que tenemos el derecho a la intimidad, el derecho a que no nos agredan, el derecho a que no estén manipulándonos, el derecho a que no nos mientan, si todo eso lo ejerciéramos, obviamente podemos cambiar las realidades. Y los grandes movimientos sociales lo han hecho. ¿Por qué luego son tan... Hay un hecho muy claro. ¿Por qué las ONGs en los conflictos armados, en situaciones extremas, son las más castigadas mediáticamente? Porque son las que más daño hacen al sistema. ¿Por qué? Porque están poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué Open Arms, que es una organización que salva a personas en el mar? ¿Por qué ha sido tan cuestionada? Que si eran traficantes, que si por cada persona que salvaban se llevaban dinero. ¿Por qué se les ha demonizado desde las instituciones? Porque estaban mostrando las vergüenzas de un modelo social que está permitiendo y convirtiendo el mar Mediterráneo en el mar de la muerte. Porque es una desvergüenza y nos cuestiona como humanidad que permitamos y convirtamos el mar en una fosa donde personas... ¿En qué situación tiene que estar un ser humano para poner a su hijo en una barca
llena de inseguridad o para meterse embarazada con todo el proceso que supone en un bar, en un cacho de algo sin condiciones, donde te juegas la vida, porque tiene que ser muy terrible su vida para poder arriesgarla de esa manera tan brutal. Entonces, si somos capaces de comprarle el discurso a quienes cuestionan a las organizaciones que dicen esto no se puede permitir, no podemos tener políticas migratorias como estas, no tal, es decir, si nosotros somos capaces de construir otra sociedad desde ese posicionamiento, yo creo que ahí tiene que ver mucho con ejercer la libertad y ejercer el sueño de construir un mundo justo y digno para todos y todas, ¿no? Bueno, Cristina, yo quería, siempre las últimas tres preguntas que hago en el podcast van en la línea pues no sé si decir del futuro, pero bueno, yo creo que sí, que con todo esto que estamos hablando, estoy convencido de que la visión que tenemos al final es una visión de cambio, ¿no? De hacer cosas para que mejore la vida y para que estemos mejor. Y bueno, yo quería preguntarte en primer lugar, ¿en qué aspecto de tu vida sigues en proceso de aprendizaje? ¿Estás trabajando para lograr sentirte como tú quieres sentirte? Bueno, yo para seguir rompiendo miedos, porque hasta hace 2 años tenía pánico a volar y lo he superado. Ahora, claro, no me queda otro remedio, pero lo afronto de otra manera. Es decir, siempre dices, "Mm, ¿por qué tienes miedo? Al final, ¿cuál es el fondo del miedo? El miedo a la muerte, ¿no? O sea, y dices, bueno, ya he vivido lo que he querido, he sido súper feliz y ya está, tú no puedes evitarlo, la muerte es equidistante, puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, cuando tu mente incorpora de una manera constante eso, pum, 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 te lo vas trabajando y de pronto ahora he aprendido a disfrutar de volar. O sea, para mí Qué volar es, bien. bueno, me apasiona todo lo que significa. Pongo el foco en decir, lo que voy a vivir y lo que voy a sentir, el estímulo. Es verdad también que cuando el estímulo es muy fuerte, al cerebro lo puedes controlar. Cuando el estímulo es muy fuerte es la emoción de ir allí, actuar en países donde la gente no te conoce y de pronto conseguir, bueno, pues el reconocimiento, el cariño, el disfrutar, el vivir, la experiencia de estar con otras gentes, con otras culturas, otras vidas. Entonces, cuando eso es muy fuerte el estímulo, eso ayuda mucho a superar los miedos, ¿no? Entonces, a mí me quedan muchos miedos que superar todavía y estoy en esa lucha diaria para conseguir la libertad dentro de mi persona. Y bueno, y ahora en la otra cara de la moneda, ¿de qué logro o cambio vital estás más orgullosa de haber hecho? Bueno, pues mira, digo algo que para mí es vital desde niña y es la palabra coherencia. Yo soy muy crítica conmigo misma y siempre que todas las noches cuando me acuesto automáticamente tengo automatizado el cerebro, hago un análisis de mis comportamientos, ¿no? A lo largo del día, a quién tengo que pedir disculpas, dónde he fallado, a quién tengo que cuidar, quién en ese momento me puede necesitar, aunque estés cansada, aunque estés tal. O sea, una reflexión sobre entre mi ideario y mi acción, la coherencia. Es decir, que mi discurso y mi forma de estar en el mundo y pensar y sentir tenga que ver con mis acciones. Y eso es para mí una clave fundamental en mi vida. Qué bueno. Y ya la última pregunta, ¿qué consejo vital darías a alguien a quien quieras mucho, mucho? Lo que pregunta más bonita y más compleja y difícil. Sobre todo que sea feliz y que busque la felicidad precisamente en no donde nos han puesto el foco, sino en la felicidad está dentro de nosotros, está ahí y tiene que ver con buscarte dentro y con sacar lo mejor de ti, ¿no? Y a la gente que quieres, pues lo que quieres es ver su felicidad, que superen sus miedos, que vivan en absoluta libertad. Creo que cuando alguien, y sobre todo, el quererte a uno mismo. El egoísmo, esa palabra que nos han educado como algo negativo, sobre todo a las mujeres, de construirla y ponerla como el amor por uno mismo, el quererte, levantarte cada día valorándote, queriéndote, cuidándote, el tener una vida saludable, que no quiere decir una vida de lujo, saludable es tener tiempo para ti, el descanso, el comer de una manera sana, el llevar una vida equilibrada y cuidarte a ti mismo, ¿no? Como persona. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias de verdad por participar. Ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo y Muchas de gracias. verdad que muchas gracias y que vaya muy bien Muchas es el próximo compromiso que vas de viaje, dices, vuelves a gracias, Cali. qué Sí, bien.
de Medellín y nos vamos en 10 días para Cali y luego ya continuaremos por Buenos Aires y vamos a Uruguay, vamos a Chile, Qué vamos a bien, Texas. qué bien. Bueno, pues tenemos ahí un periplo importante. Qué maravilla. Pues que vaya muy bien y de verdad que muchas gracias por participar y por todo lo que nos has contado. A ti, Miquel, por pensarme y por invitarme. Un placer. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Bueno, Cristina. chao. Adiós.